Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y un saludo al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, un estudioso del pensamiento marxista, especialmente en la reconstrucción de la dialéctica del capital, enfocado en repensar la conciencia de clase desde una perspectiva contemporánea. Simultáneamente estudia estética y ontología del pensamiento andino. Doctor en estudios culturales latinoamericanos, ex docente de filosofía en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY. Sus publicaciones: Introducción al pensamiento marxista, Tiempo, sujetos y conciencia, 3 volúmenes de Estéticas caníbales, Ontología amerindia. Esta semana, Carlos Rojas, en la serie temática dialéctica, continúa con la reconstrucción de la dialéctica en el Capital de Marx. Bienvenido, Carlos. Buenos días, eso. Siguiendo con esta reconstrucción de la dialéctica del Capital de Marx, ¿cuál es la posición que ocupa este término en crítica de la economía política? ¿Por qué su análisis ha sido tan descuidado? Y para esta primera parte, ¿qué significa para Marx el concepto forma? Bien, vamos a retomar este análisis de la dialéctica tal como está funcionando dentro del Capital de Marx, reconstruyéndolo en el Capital de Marx. Y creo que hay varios términos que, digamos, son supuestos que parecen evidentes, pero sobre los cuales se reflexiona muy poco. Por ejemplo, nosotros tenemos el término forma, sobre el cual voy a hablar en este momento, y tú vas a ver muchísimos análisis del valor de uso, de la mercancía, en fin, del dinero, pero el término forma dinero, forma valor, forma, se pasa, ¿no? Digamos, es como si, bueno, es una forma, pero claro, el concepto de forma no es tan evidente, pero es realmente nuclear en Marx. De hecho, uno podría decir, incluso estaba pensando en cambiarle el nombre a este libro de la dialéctica de Marx, para decir que es una dialéctica de la forma social y de las formaciones sociales. Y en eso Marx es explícito, no es una interpretación. Para ponerte un pequeño ejemplo, allí en las 100 primeras páginas del segundo tomo del Capital, la palabra forma o formas, su plural, aparecen 200 veces. O sea que no es un término que Marx ocasionalmente lo menciona. De hecho, en los 3 primeros capítulos del primer tomo del Capital, la noción de forma, que está tomada de la ciencia de la lógica, del capítulo de la doctrina de la esencia, allí articula la mercancía y articula el valor y articula todo su análisis en torno al concepto de forma. O sea, el concepto de forma es realmente nuclear, dijéramos, central, y que creo que hay que comprenderlo, ¿no? A ratos quizás llevados por la idea de, bueno, hay un materialismo histórico
Y bueno, la cuestión más discutible es si hay un materialismo dialéctico. Claro, el materialismo parecería estar alejadísimo de cualquier noción de la forma, porque uno diría, no, es que el tema de Marx no puede decirse que es un formalista, obviamente, no es un formalista en el sentido contemporáneo del término. Entonces yo creo que hay que entremos a mirar qué es la forma para Marx, como digo, no tanto pensando, qué es el valor o cuál es el valor de uso, aquello que satisface necesidades, sino por qué Marx se ve la necesidad de introducir este término. Ya, cuando la palabra forma es bien rara porque los estudios etimológicos nadie sabe con precisión de dónde viene. No hay una etimología precisa de la palabra forma. Y encima de eso tiene la rareza de que, y los filólogos lo explican de una manera bien equívoca, tiene que ver también con la metamorfosis, pero metamorfosis también es una transformación. La palabra transformación es cambio de forma, pero metamorfosis dice, no, es que ahí invirtieron la palabra, pero es un poco equívoco. Entonces, yo creo que hay que considerar la forma desde dos niveles. Para entender a Marx esto brevemente. Y estos dos niveles son el nivel más común y corriente que opone forma a materia, forma a contenido, que es la forma rectangular, la forma ovalada, la forma alargada. Digamos, tenemos una materia que siempre tiene una forma, indudablemente. Incluso aquello que decimos que no tiene forma. Es decir, uno puede decir a una escala un montón de arena es una cosa informe. Pero claro, si tú te acercas más y más y más y más y haces un zoom, vas a ver que la arena es todo menos informe. Está ahí, tiene igual átomos, partículas atómicas, estructuras moleculares que están ahí. Entonces, realmente solo en una determinada escala podría decirse que algo no tiene forma. Pero, entonces, alejándonos de esta primera noción más básica y normal de forma, tenemos el hecho curiosísimo de que todo tiene forma. Más aún dijéramos, si es que no tiene forma, no existiera, porque debe tener alguna forma. Dijéramos, a pesar de que en la escala en la que le estamos mirando parecería no tener, pero desde luego tiene. Uno podría decir, las nubes son informes, pero si tú te acercas, son moléculas de agua totalmente estructuradas. Entonces, como ves ahí hay un siguiente nivel de forma que está funcionando. Ya. Yo voy a decir, aunque no me voy a extender sobre eso, que la noción de forma que Marx toma de Hegel y la toma explícitamente, toma el esquema de la doctrina de la esencia para escribir el capítulo primero y además lo dice de manera explícita. Voy a coquetear con Hegel y lo voy a tomar, y entonces allí la forma significa, el primer significado que le da Marx al concepto de forma es que la forma es un fundamento. Y digo, esto es literal, no es una interpretación. Pues si uno lee el Capital, no quiero ponerme a citar aquí, pero si uno lee el Capital, dice la forma es un fundamento. Digamos, en este caso, la fuerza de trabajo y el hecho de transformar la naturaleza es lo que es el fundamento del valor. El valor solo se crea en la medida en que la fuerza de trabajo transforma la materia prima y produce una mercancía, y esa mercancía satisface una necesidad. Entonces, en ese sentido, es un fundamento, y el fundamento del capitalismo, de la forma valor, es la apropiación del trabajo no pagado por parte del capital. Entonces, la primera noción que está detrás de la noción de forma es que la forma es un fundamento. Entonces, ahora claro, es como si
en vez de resolver los problemas nos complicáramos más, porque uno dice, bueno, ya comprender la forma era ya complicado, y ahora, bueno, nos metemos en el tema de qué es un fundamento. Entonces tenemos otro problema complicado. Entonces, cuando hablamos nosotros de fundamento, lo primero que hay que decir, y en esto, claro, es la primera diferencia con Hegel, la forma como fundamento no se está refiriendo a los procesos cognitivos o de representación o de pensamiento que nosotros tengamos sobre la realidad. No. Cuando nosotros estamos hablando de forma, estamos hablando de las formas efectivamente existentes. Claro, entonces Marx dice, nosotros tenemos el metabolismo con la naturaleza y como seres corporales, físicos, con fuerza, con capacidad de transformar la realidad directamente o a través de la técnica, nosotros tenemos hechos que son parte de la propia naturaleza transformada. Pero ¿qué pasa cuando yo hago abstracción, que es la otra palabra de la cual vamos a hablar, cuando yo hago abstracción de mi relación con la naturaleza y me quedo estrictamente y solamente con la forma social, mira, con la forma social de estos fenómenos? Y claro, el valor como tal, digamos, si es que, como dice Marx en el capítulo primero, refiriéndose al lino, pero podemos tomar cualquier otro ejemplo. Si yo tomo esta taza y le hago un análisis químico, físico, digamos, material, le someto a cualquier prueba, tú no vas a encontrar el valor. El valor no es una propiedad física, el valor es ahí una relación social. Entonces es una forma. Claro, si no, no sería una forma. Pero esta forma no es la forma de Dona que tiene este elemento topológicamente, sino que es la forma social que está detrás. Entonces, esa forma social que tiene un valor real, un valor ontológico para ser preciso, Marx dice, siguiendo en esto a Hegel, es un fundamento. Y cuando nosotros decimos que algo es un fundamento, queremos decir varias cosas. Queremos decir que la esencia, y este término Marx lo utiliza, ¿no? No es que no utiliza la palabra esencia. Siguiendo a Hegel, utiliza la palabra esencia y dice la esencia de todos los fenómenos que están detrás de la mercancía es la forma valor. Entonces, una esencia es aquello que te hace ser lo que eres. Digamos, sin eso no existe capital, no existe mercancía, no existe circulación, no existe dinero. Si tú quieres, es el elemento que sustenta toda esa realidad, que hace que toda esa realidad esté existiendo. Allí me parece, quizás habría que ir un poco más lento, que la forma como fundamento dice, si tú te preguntas, ¿esta realidad es capitalista? ¿Este sistema de producción que estoy viendo en esta comunidad es o no es capitalista? Entonces tienes que preguntarte cuál es el fundamento detrás de eso. Y claro, tú encuentras que hay dinero, pero claro, el dinero no es suficiente para decir que es capitalista. Pero el dinero en cuanto capital, o sea, porque estás comprando fuerza de trabajo y estás comprando medios de producción. Habría que ver, por ejemplo, en el Ecuador, cómo la economía campesina, incluso indígena, ha sido penetrada por las formas capitalistas. Y hay empresas agrícolas, incluso indígenas propietarios de empresas agrícolas que explotan a sus propios compañeros. Entonces allí tenemos que la esencia es el valor y por lo tanto la forma social y el fundamento es el capital. Entonces nosotros tenemos allí que la forma está actuando como aquello que hace que esa realidad entre dentro del campo capitalista. Ya. Y
La segunda noción que es importantísima en la segunda acepción de la noción de forma que Marx va a trabajar como fundamento es que no solamente que el fundamento es la esencia de las cosas, sino que el fundamento hace que las cosas existan. Esto provoca la existencia de, es decir, el capital crea más capital cada momento. El capital crea más, digamos, a través de apropiarse de la fuerza de trabajo, crea cada vez más valor. El capital crea cada vez más sociedad capitalista, penetra en todas las esferas y por lo tanto es una, más lo va a decir en el tomo 2, es una forma de existencia, es un modo de existencia. Entonces, cuando nosotros decimos que la forma es un fundamento, estamos diciendo que es la esencia del capital, la forma valor, ¿no? Que es la esencia del capital y que además de esa forma no solamente es una abstracción que está en nuestras mentes como la causa formal aristotélica, sino que realmente tiene una propiedad de hacer efectiva la realidad, de producir la realidad. Yo creo que es... quizás tiene unos niveles de complejidad, pero es la terminología de Marx, te digo, es la terminología de Marx. Yo diría que en términos de la teoría de la forma contemporánea, tipo Spencer Brown, uno podría decir que la forma de Marx es, bueno, entender forma como todo aquello que introduce una distinción en un campo. Entonces nosotros tenemos... digamos, si nosotros introdujéramos aquí una distinción, trazáramos una raya aquí, y entonces este campo, este cuarto, queda marcado por esta raya, y diríamos lo que queda a la izquierda y lo que queda a la derecha. Entonces tenemos un campo marcado, y digamos, aquí vamos a tener la sección y acá no vamos a tener la sección. Entonces, al introducir la forma valor, lo que hace la forma es introducir una gigantesca distinción dentro de la realidad y se produce un campo marcado que son el modo de producción capitalista y todo lo que queda fuera del modo de producción capitalista. Y dentro de este campo marcado ya nosotros vemos todos los fenómenos del capital. Entonces, como ves, esta noción de forma, por más complicada que sea a veces de apreciarla, como fundamento y como esencia, que está colocada en el capítulo primero del tomo primero del Capital, va a ser el hilo rojo, el hilo conductor, el hilo de Ariadna que recorre los 3 tomos del Capital. Entonces hay que mantener siempre en la mente, porque Marx va a irlo repitiendo y va a siempre estar remitiendo y va en el tomo 2 de la circulación va a volver una y otra vez y va a estar insistentemente diciendo, recuerden ustedes que detrás de todos estos fenómenos de la circulación que de ninguna manera se equilibran a sí mismos, sino que tienen una posibilidad de ruptura, siempre vamos a encontrar su fundamento, que es la forma, valor. Entonces, claro, porque eso es lo que explica el capitalismo, y eso es lo que explica las clases sociales, y eso es lo que explica la lucha de clases. Este es el núcleo del materialismo histórico. Entonces, la forma valor no es cualquier elemento secundario que uno pueda pasarse. Por eso yo insisto bastante en que uno tiene que estar plenamente consciente que el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, es un estudio de las formas sociales y de las formaciones sociales, especialmente, no solo del capitalismo. Bien, como ya mencionaste, hay una relación entre abstracto y concreto como parte de los temas más recurrentes en el estudio de la dialéctica. ¿De qué manera estos términos se redefinen y relacionan al interno del capital? ¿Qué papel juega en este caso el paso de lo abstracto a lo concreto, tanto en el plano real como en el conocimiento? Bien, yo creo que aquí entramos a otro de los grandes problemas, sobre todo de los 3 primeros capítulos del Capital,
porque Marx introduce este tema de las abstracciones. Pero en vez de relacionar la noción de abstracción con la noción de concreto, que es lo que normalmente está en los Grundrisse y lo que evidentemente ha pasado de manera tradicional, fetichizada, dogmatizada, en el sentido de decir, no, es que la dialéctica es el ascenso de lo abstracto a lo concreto. Pero Marx no retoma esa idea. No la vas a encontrar tú, digamos. Hay una pequeña mención en el prefacio, que es una línea, y después en las 2000 páginas del Capital o algo así, no hay una sola mención del tema, de la noción de lo abstracto, del ascenso de lo abstracto a lo concreto. Ya, lo concreto va a aparecer de otra manera, no es que aparece, ¿no? Aparece por la vía de la distinción entre la subsunción formal y la subsunción real, o de los capitales, del capital en general y los capitales, pero eso ya en otro momento podemos ver. Pero en este inicio del Capital, cuando da los primeros grandes pasos Marx, y yo creo que hay muchísimos investigadores que se pierden en esta parte, porque uno está tentado inmediatamente a ir por esa vía. Cuando tú ves todo el tema del tratamiento de las abstracciones en el Capital, insisto, en estos primeros capítulos sobre todo, uno dice, entonces vamos a ver cómo nosotros estamos conociendo, porque la abstracción se está refiriendo básicamente a los temas de la representación. Es decir, en vez de considerar nosotros, aquí que estamos en una biblioteca, libro por libro, vamos a hacer abstracción. Vamos a dejar de lado de qué tratan, de qué títulos son, de qué materia tienen, de qué color son, qué tipo de portadas. Vamos a abstraer todos estos y vamos a decir biblioteca. Es un concepto abstracto, claro, que cubre a todos los demás. Pero más se va a referir a eso, pero no todavía, dijéramos. Se va a referir después al tema de las representaciones y de las abstracciones en cuanto cognoscitivas. Entonces Marx en este momento hace un juego bastante audaz, porque eso no está en Hegel, y dice, lo que nosotros tenemos que hacer es distinguir las abstracciones cognoscitivas de la representación tan conocidas de algo que él denomina, y es de hecho una invención de su parte, una intuición categorial, y dice, yo voy a hablar de abstracciones reales. Claro, pero pongamos un ejemplo primero antes de meternos en el tema de la abstracción real. O sea, la abstracción es una cosa que existe realmente, efectivamente aquí en la realidad. Después va a plantearse el problema, ¿cómo las conozco? ¿No? Pero antes de conocerlas, dice, yo entro en la realidad de la economía política y me topo con una cosa que son las abstracciones reales. Entonces, ¿qué cosa es una abstracción real? Y como el ejemplo de la biblioteca, Marx pone un ejemplo similar y es el ejemplo del valor de uso. Y entonces nosotros en el valor de uso, lo hemos repetido muchísimas veces, todo aquello que satisface una necesidad real o imaginaria. Entonces este micrófono satisface la necesidad de grabar, la cámara satisface la necesidad de filmar, esta habitación satisface la necesidad de ocupar un espacio, esta silla, de estar sentado. Entonces cada de las millones de mercancías, cada una de esas satisface una necesidad particular. Y claro, dentro de eso también está la fuerza de trabajo. Dijéramos, con los medios de producción, hay unas fábricas que producen micrófonos, otras mesas, otras sillas, otros libros, etcétera. Es decir, los procesos de producción siempre son concretos y particulares. Claro. Pero nosotros nos preguntamos qué es lo común en la mercancía. Así, ¿qué es lo común? Así como si uno entrara y no tuviera en la mente la palabra biblioteca, ¿no? Sino uno dijera, bueno, y ahora tenemos montones de libros, pero ¿cómo yo nombro a todos estos? Tenemos todas estas mercancías.
o todos estos objetos producidos, ¿cómo le voy a llamar? Mercancía. Ah, tenemos un primer nivel de abstracción. Es decir, un primer nivel de abstracción es, no importa de qué estemos produciendo, toda producción va a ser la aplicación de la fuerza de trabajo a una materia prima. Toda producción va a ser el metabolismo de los seres humanos con la naturaleza en cualquier nivel en que estemos. Incluso, eso no hay que olvidarse, en el mundo virtual digital hay chips, hay computadoras, hay procesadores, hay todo. Siempre hay una materialidad, no hay que olvidar. Hay energía, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, consume una masa de agua brutal que está causando una crisis allí. Entonces tú tienes ese primer nivel de abstracción. Vamos a dejar de considerar la producción en particular y vamos a ver qué es el núcleo de toda producción. Es el núcleo, la fuerza de trabajo aplicada a una materia prima. Entonces tenemos el valor de uso. Pero luego, después del valor de uso, nosotros cambiamos, ¿no? Podemos hacer trueque, ¿no? Te cambio este reloj por tu celular, hacemos un trueque. Pero claro, la sociedad tan desarrollada no puede vivir el trueque, tiene que haber un equivalente general, que es el dinero, no voy a explicar el detalle. Pero entonces ahí aparece el valor y la producción de riqueza. Entonces, si nosotros vemos todos los valores de uso y hacemos abstracción de todos los valores de uso y vemos qué es lo específicamente social de los valores de uso en la mercancía, nosotros tenemos el valor de cambio. Claro. Y entonces, este valor de cambio, que después se transforma en equivalente general y dinero, es la forma valor. Es decir, hemos abstraído todas las particularidades del valor de uso, todas las particularidades de las equivalencias concretas, y nos hemos quedado con el término es de Marx, la forma pura. El término es de Marx, insisto, no la noción de puro que toma de Kant, no lo estoy diciendo yo, la forma pura, que es la forma social pura, y esa forma social pura es la forma valor. Pero esto es lo que es una abstracción real. La forma valor es una abstracción real, porque la forma valor realmente existe como un hecho social. Digamos, no lo podemos tocar, medir, pesar, pero es un hecho social que como vemos ahora en la guerra de los aranceles, mueve el mundo entero, esas relaciones sociales que son relaciones sociales capitalistas. Entonces Marx dice, pero ¿cómo le voy a llamar a esto? Es fruto, abstracción no significa nada más que separar y dejar de lado, ¿no? Nosotros dejamos de lado considerar estas cosas y nos quedamos con estas otras. Es un proceso de separación, de aislamiento. Entonces dice Marx, bueno, la palabra que encuentro es abstracción real. Y claro, la forma valor que es fundamento, lo es en cuanto a abstracción real. Entonces nosotros tenemos ahora el problema epistemológico, el problema metodológico, la cuestión dialéctica que se plantea Marx en el Capital, por lo menos en los 3 primeros capítulos. Como digo, después podemos ver cómo entra el tema de lo concreto mucho más tarde, es cómo nosotros conocemos estos objetos que ya son abstractos desde el inicio, porque son abstracciones reales. ¿Cómo comprendemos la forma valor? ¿Cómo comprendemos la valorización del valor? ¿Cómo comprendemos la circulación del capital? ¿Cómo comprendemos las leyes de la baja tendencia de la ganancia? ¿Cómo comprendemos las crisis? ¿Ya? Todos ellos son abstracciones reales. Entonces, claro, digamos, no se trata de cómo yo comprendo este objeto concreto. Eso también es parte de la economía política. ¿Cómo comprendo el mercado del arte? O sea, cómo se forma el valor y el precio. ¿Cómo valoras una obra de arte y cómo le pones precio? Valor y precio que son distintos, ¿no? Eso es un tema muy, muy concreto. Pero ¿cómo comprendes esta abstracción general? Entonces, epistemológicamente hablando, la cuestión es mediante qué
procesos cognitivos, mediante qué mecanismos de representación, mediante qué estrategias epistemológicas yo conozco estas abstracciones reales. ¿Qué tipo de abstracciones, en el sentido normal del término de representaciones mentales, yo las voy a utilizar para comprender las abstracciones reales? Y, aunque no lo vamos a tratar aquí, pero hay que dejarlo dicho, el problema adicional que hay en ese tema es que estas abstracciones reales no se presentan en su fundamento y esa esencia, sino se presentan en su apariencia, en su fetichización. Entonces tenemos un problema mucho más grave, porque no puedes acceder a ellas directamente porque están fetichizadas. Hay todo un capítulo del fetichismo de la mercancía que tiene además una función económica, aparte de tener una función cognoscitiva, ¿no? O la función económica del conocimiento. Ya, y entonces allí hay que hablar hay un muy lindo libro que habla de los modos de representación en el capital. Bien. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Agradecemos a Carlos Rojas Reyes y a ustedes, Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentroconlasfilosofías@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.